en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, donde la palabra de Dios nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Aleluya. Vamos a leerlo de nuevo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén y amén. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea penetrando nuestras vidas y que demos frutos para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Hoy vamos a hablar, hermano, de el poder de nuestra boca. Hoy vamos a hablar de ese poder que Dios nos ha dado a través de nuestro hablar. Pero al hablar de este tema, al desarrollar este tema, la intención es que comprendamos que hay una aplicación en la actualidad sobre este versículo que no es la aplicación bíblica. No es la aplicación real y que se sale realmente del contexto de lo que quiere Dios en nuestras vidas, del contexto bíblico, de esa armonía y de ese mensaje bíblico que tiene Dios para nosotros. Por eso, hoy vamos a hablar de esa cultura, esa línea, ese viento que se metió en las iglesias de estar decretando. Hay gente que se la pasa decretando sanidad, se la pasa decretando prosperidad, decretando que es sano, decretando que es que una cosa, decretando lo otro, y es a lo que esa línea no se ajusta a lo que verdaderamente este versículo nos quiere decir el Señor. Vamos a mirar que este versículo se ha usado, hermano, de manera equivocada. Escuche esto. Este versículo se ha utilizado de manera equivocada, de una manera no real, no de una manera verdadera, simplemente para hacerle creer a la gente que puede o que tiene el poder para desatar realidades en las vidas. Esto no es de Dios. Esto no es bíblico. Nosotros no podemos estar creyendo que nosotros tenemos el poder, un poder que únicamente le pertenece a Dios. Más adelante vamos a entender esto. Vamos a mirar lo primero, es el error, hermano, que hay en esta doctrina del decretar. Entonces uno escucha a toda hora: yo decreto la sanidad, yo decreto la bendición, yo decreto la prosperidad, y ya automáticamente entonces la gente da por hecho que las cosas se hicieron porque lo decretó, porque la persona piensa que este versículo está diciendo que como tiene el poder de la muerte y de la vida en su lengua, entonces ya las cosas están hechas. Pero esto no es bíblico. Este pensamiento de que yo al decretar las cosas con mi boca, este fundamento, esta creencia, esta doctrina es satánica. Realmente no es de Dios. Esta doctrina, hermano, es conocida como la doctrina de la palabra de fe. Anótalo allí, la doctrina de la palabra de fe, que es un movimiento llamado el nuevo pensamiento. Este movimiento llamado el nuevo pensamiento no está ajustado a la palabra de Dios. Este nuevo pensamiento afirma, primero, que la enfermedad y el sufrimiento, aleluya, son producto de tener y confesar malos pensamientos. Escuche esto. La doctrina o el movimiento que se llama el nuevo pensamiento, que no es para nada bíblico, afirma que la enfermedad o el sufrimiento que le llega a las personas son el producto de lo que piensan y de lo que decretan con su boca. Esto no es realmente lo que dice Dios. Nuestra vida está fundamentada en Cristo. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, hermano. Y este pensamiento, hermano, tiene muchas cosas que son antibíblicas, son cosas que no se ajustan a Dios.
Por eso debemos tener cuidado, porque muchos de nosotros crecimos, nacimos con ese movimiento que se metió estos últimos años en la iglesia, donde te dicen declárese sano y es sano, declárese próspero y es próspero, sin importarle la santidad, sin importarle si está obedeciendo a Dios, sin importarle si realmente está en los caminos que el Señor le dice que esté. Este pensamiento o este movimiento llamado el nuevo pensamiento dice que para cambiar la realidad se tiene que pensar y decretar cosas positivas. Escucha esto, este movimiento satánico del nuevo pensamiento afirma que si tú quieres cambiar tu forma de vida, si quieres cambiar la situación, la realidad en la que te encuentras, tienes que comenzar a pensar cosas positivas y a decretarlas. Este pensamiento no mete a Jesús, este pensamiento no mete al Dios de poder en la vida. Lo que hace este pensamiento es decirte, si tú piensas cosas buenas, si tú hablas cosas, esas son las que se atraen a ti. Si tú piensas cosas malas y decretas cosas malas, son las que te llegan a tu vida, sacando al Dios de poder como nuestra única autoridad y como nuestro guía. Allí no se ve a Dios en esa doctrina, no se ve a Dios en esa filosofía del nuevo pensamiento, y lamentablemente son muchas las congregaciones que han caído en este movimiento. Uno ve, ¿no, hermano? Los pastores en transmisiones, y bueno, hermano, de pronto hasta nosotros hemos caído también en lo mismo, de estar diciendo, yo te decreto. Te decreto que eres sano. Decreto que mi vida está libre de demonios. Tu vida no va a estar libre de demonios. Tu vida no va a estar libre de maldición. Tu vida no va a estar libre de pecado porque lo decretes. Tu vida está libre de maldiciones y de pecado porque crees en Jesucristo y obedeces su palabra. Y para ti su palabra, la palabra de Dios, es deleite, es delicia. Obedecer sus mandamientos y andar en santidad es lo mejor que te puede pasar. Así que comencemos a tener cuidado de este movimiento del nuevo pensamiento que se ha metido en las congregaciones a decretar y decretar y decretar y decretar para cambiar una realidad y obtener cosas positivas. Hermano, si tú quieres bendición en tu vida, si tú quieres la gloria de Dios en tu vida, si tú quieres prosperidad, si tú quieres sanidad, si tú quieres victoria, hermano, sobre la tribulación, en la prueba, lo que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo, hermano, tu vida a Cristo, y decirle, Señor, heme aquí estoy, cámbiame, Señor, que mi vida empiece a ser tu voluntad. Tú tienes que leer la palabra, llegar a la palabra de Dios para que comprendas cuál es la santa voluntad, la perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios quiere hacer en ti, hermano, es lo que tú tienes que comenzar a entender. Entonces, amado hermano, aquí estamos viendo con mucho cuidado, hermano, que esto es una doctrina satánica, la de estar decretando, con ese movimiento llamado el nuevo pensamiento. Ahora hay otros vientos que se han metido en la iglesia con el mismo fundamento en el libro El Secreto. Ese libro El Secreto, hasta hay una película, hermano, sobre este tema de los pensamientos. Y en el libro El Secreto también, hermano, dice algunas cosas, teniendo en cuenta que el libro secreto no es un libro cristiano, no es un libro de Dios, sino es un libro, hermano, de la nueva era. Es un libro, hermano, de esoterismo. Es un libro, hermano, que no tiene nada que ver con Dios. Y mira lo que dice el libro El Secreto en alguna de sus partes. Dice, tus pensamientos actuales están creando tu vida futura. Escucha esto, lo dice el libro El Secreto, tus pensamientos actuales están creando tu vida futura. ¿Cuántas veces escuchamos eso en las iglesias? Que lo que tú piensas, eso es lo que atraes para tu vida. No, tus pensamientos actuales no están creando tu vida futura. Tu vida futura la está creando Jesucristo si le entregaste realmente tu vida a Él.
Tu vida futura es la vida eterna junto con Jesús si vives la vida, si crees en el sacrificio de Jesucristo y crees en su palabra y la obedeces, tú vas a tener bendiciones. Este tema de visionar, ¿no? De que cuando yo tengo pensamientos y esos pensamientos o lo que yo hablo es lo que trae, no solamente se metió en la iglesia. Vemos empresas, hermanos, donde a la gente, a los vendedores, le dicen que peguen una casa o que peguen un carro en la pared y que lo estén mirando y que lo piense y lo visualice, que eso es de ellos, que lo van a traer a su vida. Lamentablemente, amados hermanos, ese tema se metió en la iglesia. Ese tema se metió, hermano, y les enseñan a los hermanos que visualice, que pida la casa con colores, con pisos, en el barrio donde quiere, que visualice y decrete lo que quiere, porque así le llegan las cosas. Que si usted dice casita, entonces le va a llegar una casa pequeña. Que si usted dice yo quiero que me salga un trabajito, le va a llegar un trabajito pequeño. Eso no es cierto, hermano. Porque usted diga yo quiero comprar una casita no quiere decir que entonces Dios le va a dar una casa de Extralandia o de Lego. Nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios grande, hermano, y que es el que tiene el poder y la autoridad en nuestra vida. Nuestra palabra, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere este libro de Proverbios. Acá no se refiere a decretar y que lo que yo decrete, lo que yo pienso, eso es lo que trae mi vida futura. No, no es eso. El libro del secreto también dice, escucha esto, hermano, un libro que no es cristiano, un libro que es satánico, un pensamiento, una doctrina esotérica. Y yo le estoy leyendo esto y usted se da cuenta que en muchas iglesias trabajan esto. Uno ve pastores decretando, yo decreto que eres próspero, yo decreto que este 2022 es de bendición, y ya todo el mundo dice amén, y como decretó, ya se atrajo. No es cierto. Tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús de cómo serán los últimos tiempos? Por más que tú decretes, hermano, que no van a haber terremotos, Jesús dijo que sí habrán terremotos. Cuando tú decretas que no habrán, hermano, guerras, Jesús profetizó que sí las había. Entonces, ¿qué vale más? ¿La palabra del Señor o tu decretar? ¿Qué vale más, la palabra de Dios o los tales, hermanos, apóstoles y todos aquellos, hermanos, que se la pasan decretando cosas que no suceden? Si esto fuera así, hermano, nos levantábamos hoy y diríamos, decretamos que el COVID no existe y ya se va. Decretamos que todos los que están en los hospitales se sanan y quedarían libres los hospitales. Este fundamento es satánico. Mira lo otro que dice el libro El Secreto. Dice, en lo que más piensas o más te enfocas será lo que aparece en tu vida. Las palabras se vuelven cosas. Escucha esto, las palabras se vuelven cosas. Esto es una doctrina satánica de hacerle creer al hombre, a la persona, al que no tiene a Cristo en su corazón, que todo lo que decreta y lo que hable se materializa y se vuelve realidad. Esto no es nada bíblico, hermano, y esto se metió en la iglesia de manera que todos los domingos, las reuniones, uno entra a esas iglesias, hermano, y se la pasa escuchando es gente decretando, decreto, 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 decreto y decreto y decreto. Hermano, esto no es bíblico, esto es satánico. Porque sacan a Jesús como la prioridad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo debe estar entronado en nuestro corazón como Rey, y Él es el que tiene la palabra y la voluntad perfecta en todo lo que suceda. Entonces, hermano, esta doctrina del decretar, hermano, nos enseña cosas que no son. Se metió en la iglesia de manera que todos decretan lo que quieren para que se les dé todo lo que hablen. Imagínate, yo por decretar todo estado no tendríamos ninguna prueba. Si tú decretaras y las cosas fueran así, el Señor Jesucristo no nos hubiera enseñado a orar. La palabra no nos enseñaría la obediencia y el someternos a su voluntad.
La palabra no hablaría, hermano, de que hay pecado y santidad. La palabra no hablaría de un cielo ni de un infierno. Simplemente Dios nos diría en su palabra: decreten que son salvos. Porque si esto es así, cualquier persona podría decretar: yo soy salvo y me voy al cielo, lo decreto. Sin importar que sea fornicario, adúltero, asesino, violador. Eso no es así, hermanos. Nosotros tenemos que sacar las doctrinas satánicas de nuestra vida. Hay que dejar, hermano, a un lado lo malo y tomar lo bueno. Y en esta doctrina del decretar no hay nada bueno. No hay nada bueno, porque se está dejando a un lado al Cristo de poder. Hermano, esa doctrina no es bíblica. Claramente esa doctrina es pura metafísica. Es satánica, es inmunda, es abominable, es pecado. En eso no está Cristo. Una congregación, una casa donde se la pasan decretando y decretando, sin oración, sin ayuno, sin lectura de la palabra, sin obediencia a los mandamientos del Señor. Hermano, eso no es una vida cristiana. Eso no es una vida real. La vida del Señor, la vida en el Señor nos manda a obedecerlo. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Nosotros necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Él venció en la cruz. Él resucitó y nos da vida eterna junto con Él. Nadie podrá tener la vida eterna por más que lo decrete. Nadie podrá obtener las bendiciones bíblicas en pecado y en inmundicia por más que lo decrete. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios y las profecías bíblicas por más que decrete lo contrario. Yo creo que este 2020 que pasó y este 2021 que estamos empezando a vivir nos muestra, hermano, claramente que Dios nos está haciendo una invitación para que obedezcamos su palabra, para que lo conozcamos, para que dejemos el humanismo y la metafísica que se metió a la iglesia pensando de manera equívoca, de manera errada, que nosotros tenemos el poder de decretar. Pastores, hermanos y hermanas, te decreto que vas a tener carro, decreto que vas a tener finca, decreto. ¿Qué es eso, hermano? Eso se llaman manipulaciones satánicas. Cuando el Señor está diciendo: venid a mí, obedeced mis mandamientos, sed santo porque yo soy santo. Eso sí es muy diferente. La palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es preciosa. Y en las iglesias y en nuestras vidas no tenemos que dejarnos, hermano, leudar por la inmundicia, por el pecado. Y no podemos permitir que en las congregaciones, o por lo menos, hermano, ese es mi trabajo en el Señor, que en la congregación no se meta, hermano, estas doctrinas del diablo. Entonces, si se ha tergiversado de tal manera ese proverbio 18:21, entonces ¿cuál será la realidad bíblica? ¿Cuál es la realidad bíblica? Primero tenemos que entender la realidad bíblica para entender ese salmo, para entender ese proverbio. Tenemos que tener un conocimiento básico, por lo menos, de lo que verdaderamente es Dios y lo que quiere Dios en nuestras vidas. Por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Y la iglesia, hermano, no puede ser destruida por cuando se está en Cristo. La iglesia no puede ser destruida cuando está edificada sobre la roca. Pero cuando la iglesia está edificada sobre doctrinas humanistas, de metafísica, de pensamiento de la atracción, del nuevo pensamiento en el cual sacan a Jesús y a Dios de la vida, haciéndole creer a los hombres que son semidioses o dioses juniors, hermano, eso es satánico. Debemos levantarnos y entender y comprender y guardar las verdades bíblicas. La primera verdad bíblica que tumba esta filosofía de la doctrina es que solo Dios es el que puede crear con la palabra.
Solo Dios. Esa es la primera verdad bíblica que destruye y saca a la luz esa doctrina, entienda eso, esa doctrina satánica de decretar. Lo primero es que solo Dios es el que puede crear con la palabra. Cuando tú llegas a Génesis 1 y ves toda la creación, dice, y Dios dijo y se hizo. Eso es una característica de Dios, hermano. Ese es un atributo no comunicable de Dios. Es un atributo único de Dios que se llama la omnipotencia. Él todo lo puede. El Señor habla y se hizo. Léalo en Génesis. Él hablaba, daba la palabra que sale de su boca, la palabra que es el mismo Jesús, hermano, y las cosas se hacían. Es solamente la palabra, hermano, para crear es en Dios. Dios es omnipotente. Solo Dios con su palabra hizo toda la creación. Solo Dios con su palabra puede hacer hacerlo. Solo Dios con su palabra, porque Él es omnipotente. Omnipotente. No hay ni un solo hombre, hermano, en la Biblia. No hay un solo hombre, hermano, en la actualidad que pueda decir, escuche esto, que creó algo al hablar. Que aparecieron dólares automáticamente al hablar. El único que tiene el poder de crear con la palabra es Dios. Esa es una verdad bíblica, la primera verdad bíblica que tenemos que tener como iglesia, como hijos de Dios. Solo Dios es el que crea con la palabra. Versículo 2. Esta doctrina, versículo 2, ¿no? El segundo punto de verdades bíblicas. El segundo punto sería que esta doctrina del decretar y querer que el hombre se sienta como Dios y tenga una actitud como Dios nació en el huerto. Nació allí cuando Satanás habló con Eva. El creer que la persona, el creer que la iglesia, que el pastor o el creyente tiene el poder de crear cuando decreta y hacer que sucedan cosas cuando decreta y que esas cosas se van a poder hacer como si fuéramos dioses, eso es satánico. Esa fue la propuesta que hizo Satanás a Eva. Tú lo puedes saber allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 5. Esa fue la propuesta. Hacerle creer al hombre, hermano, que podía ser como Dios, que alejado de Dios podía tener una vida autónoma, que alejado de Dios podía crear y hacer cosas. Se lo dijo Satanás a Eva, se lo dice allí en Génesis 3:5. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Escucha eso. Y seréis como dioses. Esta doctrina del nuevo pensamiento, de la ley de la atracción, del decretar, que porque yo decreto suceden cosas, es una doctrina que nació el día del pecado, hacerle creer a la persona que puede ser como Dios. Y hasta se ha metido en las iglesias diciéndole, vosotros sois dioses pequeños, tergiversando ese otro versículo. Cuando el Señor en su palabra dice que vosotros somos dioses, que nosotros somos dioses, está diciendo que nosotros somos gobierno. No está diciendo que somos Dios para crear. No está diciendo que somos Dios para formar cosas con lo que hablamos. Hermanos, hermanas, pastores, por favor dejen de estar diciendo decreto, sacando a Jesús de su vida, porque están cayendo en la tentación satánica de hacerte creer que tú eres como Dios. Dios es el centro de nuestras vidas. El humanismo saca a Dios. El humanismo es autónomo, el humanismo tiene poder según la obra satánica de esa filosofía. En cambio, la iglesia está sometida a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Aleluya.
Y nosotros como parte de la iglesia, como sus hijos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. No somos dioses que hablamos, escucha esto, no somos dioses que hablamos y sucede todo lo que sale de nuestra boca. No somos dioses que habla y sucede. Decreto que hoy llueve, decreto que sale el sol. ¿Te imaginas, hermano? Si un hermano quiere que llueva, entonces decreta que llueva, pero el de al frente, otro hermano, quiere que haga sol, entonces él decreta que haga sol. Hermano, eso es satánico. Satanás fue lo que le propuso a Eva: seréis como dioses. Y esa doctrina del movimiento del pensamiento, del perfume, de la atracción de las cosas que se metió a la iglesia, saca a Dios de la iglesia, saca a Dios de las vidas. Otro punto que podemos ver bíblico es que nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Imagínate nosotros dándole órdenes a Dios. Eso no tiene lógica. Este movimiento satánico del decretar, de la atracción de las cosas, es un movimiento que pretende que el hombre manda y Dios obedece. ¿Esto no es satánico, hermanos? ¿Eso no es satánico? Yo le hago una pregunta a usted hoy. ¿Eso no es satánico? Pretender que el hombre habla, decreta y Dios dice sí, hagámoslo porque lo decretó. Es un movimiento satánico entonces que pretende que Dios obedece lo que el hombre manda. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos los que nos debemos someter a la voluntad de Dios. Yo no me puedo imaginar, hermano, que hombre, Dios, hermano, entonces como decretó el apóstol, como decretó mi profeta, como decretó mi hijo, yo le obedezco. Ese no es el orden, hermano. Y eso es satánico. Imaginarnos a Dios doblegado ante el decreto de algunos hombres que creen que pueden doblegar a Dios porque decretó. Ten cuidado con esto. Nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios. Eso de decretar sintiendo un empoderamiento, porque hay que ver, hermano, cómo decretan, ¿no? Y decreto, y ahora todos hablan como si fueran puertorriqueños. ¡Oh, decreto! ¡Decreto! ¡Oh, decreto! Con un falso empoderamiento. Esto es un falso empoderamiento, un empoderamiento satánico que saca a Dios de la vida del hombre. Yo no quiero eso. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere ser nuestro centro. Dios quiere ser nuestro rey. Dios quiere que nosotros aprendamos a deleitarnos en la obediencia a su palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No hay un solo pasaje bíblico donde yo vea a Pablo decretando, ¿no? Y Dios obedeciendo. Me acuerdo que Pablo habló acerca de un enemigo de Satanás, una puita, una punza, que le hacía daño. Y dijo: 3 veces le he orado a Dios y el Señor me respondió: bástate mi gracia. Ese mensajero de Satanás, hermano, que le hacía daño a Pablo, tú no ves que haya dicho: decreto que soy libre de ese enemigo. Y el enemigo se fue, no. Él le oró a Dios y Dios no se la quitó y le dijo: bástate mi gracia. Un hombre tan empoderado realmente en el espíritu. En ningún momento se sintió con la autoridad como Dios para decretar que era libre. Que era libre de ese aguijón que lo visitaba. Ten cuidado, hermanos. Estos tiempos son tiempos difíciles como para seguir creyendo esas doctrinas satánicas y seguir viviendo una vida, hermano, en nuestros hogares y en las mismas iglesias donde no está Cristo. Hermano, nosotros no podemos mandar a Dios. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace.
¡Au! Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por más que decretemos, Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. Omnipotencia. Soberanía se llama. Eso se llama soberanía. Otro atributo de Dios. Dios es soberano y Él hace como Él quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Aquí no dice todo lo que mis hijos quieren, decretan y se hace. No. Todo el orden de Dios, toda la creación está sujeta a Dios. Entonces, ¿de dónde salió? Yo quiero que analicemos juntos de dónde salió que yo al decretar las cosas suceden. Que yo al decretar, Dios está en la obligación de hacer las cosas que yo digo. Yo creo que eso nació en el mismo infierno, hermano, en las mismas huestes satánicas. Enseñémosle al hombre que puede decretar sin obediencia, sin santidad, y que Dios le tiene que obedecer. Dios es soberano. Otra verdad bíblica que podemos tener el día de hoy es que Dios no puede ser manipulado ni controlado. Cuando una persona piensa que Dios puede ser manipulado, puede ser controlado, eso es una doctrina satánica. Y eso es lo que pretende la doctrina del decretar. Hacer creer que Dios está en la obligación, está obligado. Escucha esto. El que decreta piensa que Dios está obligado a hacer lo que se decreta. Y eso no es así. Volvemos otra vez. Dios es soberano. Dios tiene la autoridad. Él hace lo que quiere, en donde quiere, como quiere. Dios no puede ser manipulado ni controlado. Entonces esto, hermano, yo quiero que lo analices, es satánico. Eso cuando comenzó a meterse esa filosofía del decretar, que empezó, hermano, con unas iglesias que se han extendido, hermano, por América Central. Decrete y decrete y decrete y decrete, que ya es eso, hermano, eso es satánico. Vamos a mirar, todavía falta un poco. Vamos a mirar, hermano, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente quiere que el Señor que entendamos en Proverbios 18:21? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios? ¿Qué es lo que realmente Proverbios 18:21 nos dice? Primero, lo que nos quiere decir el Señor es que nuestras palabras son de gran importancia. Entienda esto. Es importante lo que nosotros hablemos. Eso es muy diferente. Lo que tú hables tiene una gran importancia y debemos tener cuidado de lo que hablamos. Tenemos que tener muchísimo cuidado de todas las palabras que salen de nuestra boca. Porque lo que hablamos, escucha esto, hermano, lo que hablamos, las palabras que salen de nuestra boca, es un motor para nuestros oyentes. Cuando las personas te escuchan hablar, cuando tú hablas con alguien, tú instruyes a alguien, guías a alguien para hacer lo bueno, lo santo y lo justo. Es decir, cuando salen palabras de tu boca, pueden salir palabras de vida. Cuando tú hablas de Cristo, cuando tú hablas de Jesús, cuando tú hablas del Evangelio, cuando tú hablas del poder de Dios, cuando tú hablas, hermano, del someterse al Señor, cuando tú hablas de los mandamientos, cuando tú hablas de que Cristo es el único Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida, cuando tu palabra viene sazonada con sal para los oyentes, hay vida. Eso es lo que nos dice Proverbios 18:21. También puede ser de muerte cuando hablamos cosas inmundas, cuando los que nos escuchan hablamos de cosas inmundas.
Cuando lo que hablamos anima a nuestros oyentes al pecado, a la inmundicia, a la desobediencia. Cuando tú hablas cosas que son de tropiezo para las personas, tus palabras son palabras de muerte. Las palabras de vida son todas las que salen de nuestra boca cuando hablamos de Jesús y de su obra redentora, de su amor y de su poder. Es cuando llevamos el evangelio a otros. Ahí tienes el poder de la vida en tu lengua. Pero cuando llevas cosas, chismes, contiendas, insultos, groserías, murmuraciones, falsas doctrinas, cuando enseñas falsas creencias, cuando le enseñas a otros decretar, aleluya, wow, hermano, eso es palabra de muerte. Así es que debemos entender Proverbios 18:21, porque eso es lo que dice el Señor. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando salen tus palabras, cuando tú vayas a hablar, piensa muy bien lo que vas a hablar. Que tu palabra sea de vida o tu palabra sea de muerte. Aquí no está hablando de decretar, está hablando de la importancia que tiene lo que hablamos, del efecto que producen los oyentes cuando hablamos. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestras conversaciones. Las malas conversaciones destruyen las buenas costumbres. Las conversaciones son motores. Cuando tú hablas hay un motor en tu vida para los oyentes. Hay un motor cuando tú hablas de vida, cuando tú hablas de la santidad, cuando tú hablas de la justicia, cuando tú hablas, hermano, del poder de Dios, de su misericordia, de su amor. Ahí hay vida. Cuando tú hablas la verdad de Cristo hay vida. Cuando tú predicas el evangelio a cada persona que está a tu lado hay vida. Pero cuando callas y hablas, hermano, cosas sin sentido, cosas que inducen, palabras de maldición, si hablas de fornicación, si hablas de adulterio, hay palabras de muerte. Esa palabra de muerte, hermano, que llevó Satanás a Eva, le dijo: podréis ser dioses, podréis ser como Dios, podréis ser como Dios. Ese es el real, hermano. El real entendimiento de este versículo. Entendamos esto, hermano. Nosotros no tenemos el atributo no comunicable de Dios, que es la creación. No podemos pretender ser dioses decretando sin entendimiento. Debemos ser cristocéntricos. Tú tienes que pedirle a Dios, hermano, que te cambie la vida, que te transforme. Yo le pido al Señor que quite lo malo de mi vida, que no permita que sea tropiezo para la vida de mis hermanos. Eso es lo que debemos pedir. Que nos dé palabra de sabiduría, que haya salmos y proverbios en nuestra boca al hablar. Que seamos de edificación para los que nos escuchan. Otro punto importante, hermano, de entender es que el decretar es una jactancia. La persona que decreta, ¿no? Ese que se empodera, entonces porque yo soy el pastor y decreté esto, ya está hecho, es pura jactancia, pura vanidad, puro orgullo. No hay humildad. No hay humildad en eso, y eso es pecado. La jactancia es pecado. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, capítulo 4, versículo 15 y 16. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor, ¿cómo dice? Santiago 4, 15, 16. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere. ¡Wow! Si el Señor quiere. Yo voy a orar por el enfermo y yo digo: Señor, yo te pido que lo sanes, yo te pido que lo restauras, Señor, pero hágase tu voluntad. Señor, que hoy haga sol si tú quieres. Yo necesito del sol, Señor. Tú sabes que hoy necesito hacer una diligencia, Señor.
Pero si tú quieres que haga sol o que llueva, es tu voluntad y tu voluntad es perfecta. La jactancia es pecado delante de Dios. Sigamos leyendo Santiago 4, 15 al 16, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mira, esto no es decretar. Aquí no dice, tú lo que debes hacer es decretar lo que debes hacer. Acá no dice que lo que debes hacer es decretar lo que debes vivir. Acá dice, lo que debes hacer es decir, si el Señor quiere. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano, el que dice, si el Señor quiere. Ese es un cristiano. Y siga allí leyendo conmigo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hay soberbia en muchos creyentes, hay soberbia en muchos pastores, hay soberbia en muchos líderes, pretendiendo ser como Dios, pretendiendo que Dios se someta a su voluntad. Eso es jactancia, eso es soberbia, eso es malo. ¿Lo estamos entendiendo, amados hermanos? Esta palabra es de poder. Esta palabra es necesaria para nuestras vidas, y más en estos tiempos, hermano, en que tantas pruebas estamos viviendo. Y estas pruebas, hermano, las pasaremos porque Cristo venció al mundo, no porque tú decretes. Las pasaremos porque tú te sometes a Jesús, no porque tú decretes. Las pasaremos porque tú obedeces a Jesús, no porque tú decretes. Serás victorioso no porque decretes, sino porque tú te sometes a la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Jesús mismo, gloria a Dios, Jesús mismo nos enseña en el orar. Cuando Él nos enseñó cómo orar, nos enseñó algo importante. Allí en Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad. Wow. ¿Cómo dijo Jesús cuando nos enseñó a orar? Que nosotros debíamos decir, hágase tu voluntad. No dice, decrételo y estará hecho. Todo lo que usted pida en oración, termine diciendo, Señor, pero hágase conforme a tu voluntad. Usted va a orar por un enfermo con fe de que se va a levantar, del que el Señor lo va a sanar, pero usted tiene que decir, hágase su voluntad. Quiero decirle, hermano, que hay muchas familias frustradas a causa de hombres y mujeres irresponsables que llegan a las casas del enfermo, de los enfermos, a decirles que ya las cosas están hechas porque decretaron, olvidando la soberanía de Dios. Tú no puedes coger a un enfermo y decirle, usted está sano porque ya lo decretamos. No, Dios hace la voluntad y vive el que Él quiera y muere el que Él quiera. Nosotros clamamos y oramos por la sanidad de un enfermo con fe de que el Señor lo va a levantar, de que vamos a ver ese milagro. Pero si el Señor en su voluntad quiere llevarse a esa persona, se la lleva por más que tú decretes. Y el Señor Jesucristo en Mateo 6:10 nos dice, hágase tu voluntad. Cuando ores, tú tienes que decir, hágase en tu voluntad. Y nos da algo claro, así como se hace en el cielo se hace la voluntad de Dios. Allá ya ningún ángel está decretando, decreto que Jesús, no, allá dicen, santo, 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 y rinden coronas delante de Él. Hermano, no, Jesús no nos dice póngase a decretar. El Señor dice, pedid y se os dará, pero hágase tu voluntad, conforme a la voluntad. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, hablando del reino. Y todo lo que pidas en mi nombre os será dado.
lo que pidamos en su nombre. Y si pedimos en el nombre de Jesús, pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad, a su dominio, a su soberanía. Sí, sí, tú tienes razón. Dios es omnipotente. Dios puede hacer todo. Pero Él hace como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Sin salirse de su santidad, de su justicia, de su amor, de su propósito. Aleluya, gloria a Dios. Aprendamos a orar, hermano, sometiéndonos a Dios y a su voluntad. Comencemos a cambiar, comienza a cambiar esa forma de orar decretando. ¡Yo decreto! No, no, no. Pidamos, clamemos, oremos, pero diciéndole al Señor conforme a tu voluntad y anhelando una vida en santidad. Hoy el Señor nos está hablando y te está diciendo, yo te amo. Hoy el Señor nos está hablando y te está diciendo, yo soy Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero reinar en tu vida. Yo quiero reinar en tu casa. Yo quiero reinar en tus pensamientos. El Señor Jesucristo dice en su palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. Él no quiere que estemos apartados. Él no quiere que estemos, hermano, por nuestra propia cuenta, decretando cosas de una manera soberbia y con jactancia. Hoy el Señor nos está invitando a que tengamos sometimiento a su palabra, que lo amemos y que aceptemos su santa y su perfecta voluntad. Dale la gloria a Dios ahí donde estás. Y yo le pido al Señor que se glorifique en cada hogar. Señor, por favor. Hoy, Señor, te pido que bendigas cada casa, que bendigas cada vida. Yo te pido, Señor, que te levantes como poderoso gigante y luches las batallas. Yo te pido, Señor, que seas tú sanando, que seas tú restaurando. Hoy clamo por la bendición de cada hermano, de cada familia, cada hermana, cada joven, cada niño, cada uno de los que están aquí reunidos, Señor. Yo te pido que los bendigas. Que esa voluntad tuya y perfecta se haga en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este día. No nos abandones y extiende tu mano de poder, Señor. Pastoréanos. Enséñanos a amar tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que rompan las cadenas, que rompan las ataduras. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Y tú eres el único que puede hacer libre, Señor, nuestras vidas. Quita todo velo espiritual. Destruye, Señor, todo lo que no permite que el pueblo vea tu perfecta voluntad. Gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, hermana, Dios los bendiga. Les amamos. No olviden orar. No olviden leer la Biblia todos los días. Sigamos congregándonos, hermano. Y no olviden que con Cristo, siempre en victoria. Bendiciones.